Hola, buenas, bienvenidos a una nueva clase de Acadef Original. Hoy vamos a hablar del juego directo, de movimientos de ese juego directo, de conceptos de ese juego directo. Vamos a hablar de los diferentes principios, subprincipios e incluso subprincipios que podemos entrenar y que podemos aplicar con nuestro equipo en ese juego directo, que últimamente es un recurso cada vez más utilizado porque la presión alta es algo que cada vez se usa más y se utiliza más en los equipos, por lo que el recurso del juego directo es algo que nuestro equipo también tiene que manejar. Aunque seamos un equipo que nos guste el juego combinativo, tenemos que manejar cuando nos vienen a apretar muy arriba también el juego directo, porque si no vamos a ser demasiado previsibles y va a ser muy fácil contrarrestarnos. Vamos a proponer también una tarea de entrenamiento con diferentes variantes para poder entrenar este juego directo, que muchas veces se nos complica entrenarlo de una forma precisa y sistemática. El juego directo también es verdad que es algo menos preciso, por así decirlo, que el juego combinativo, y no nos tenemos que preocupar si en el entrenamiento de ese juego directo nos queda un entrenamiento a lo mejor con más duelo, con balones más divididos y que no salga todo tan exacto, pero es que es normal, al final el juego directo es lo que tiene y tenemos que contar con ello y saber las ventajas y desventajas de este juego directo. Así que vamos primero a hablar de qué buscamos generar con ese juego directo, y es que buscamos generar con esos jugadores más alejados, saltarnos el centro del campo para aprovechar los espacios libres que nos ha dejado el rival normalmente cuando nos presiona arriba. Vamos a poder hablar también de otros tipos de juego directo, donde juntamos al equipo y acumulamos muchos jugadores, que puede tener otro tipo de ventajas, pero normalmente va a tener más sentido utilizar el juego directo cuando el rival nos venga a apretar muy arriba, cuando le hayamos atraído mediante pases cortos en ese inicio del juego, y ahí, saltándonos al centro del campo, es donde utilizamos ese juego directo para intentar llegar en pocos pases y en pocos toques a esa portería contraria. Vamos a hablar de diferentes tipos de juego directo, porque no solo hay un juego directo, sino hay diferentes tipos en función de dónde juguemos ese juego directo, si jugamos más al espacio, si jugamos más a un jugador en concreto, si jugamos más a lo mejor a muchos jugadores juntos y buscar una segunda jugada. Entonces vamos a hablar de esos diferentes tipos de juego directo, qué principios y subprincipios están asociados a esos tipos de juego directo y luego esa tarea de entrenamiento. Vamos a empezar con un juego directo de una referencia, es decir, yo tengo un jugador, vemos en la imagen a Didier Drogba, uno de los mejores delanteros haciendo esto. Tengo un jugador de referencia que es muy bueno recibiendo ese juego directo, o bien peinándola o bien quedándosela y jugando de cara. Podríamos hablar de esos dos tipos, es decir, primer tipo, jugar a referencia, jugar a delantero referencia, o a jugador referencia, puede ser un extremo, puede ser un jugador de segunda línea, como hacían en Sevilla, por ejemplo, Iborra cuando estaba de media punta, que le jugaba mucho a ese juego directo. Y a partir de ahí dos opciones en esa referencia: jugar de cara o jugar a la peinada, jugar para peinar y que otro jugador corra a ese espacio, ¿vale? Podríamos hablar de esas dos opciones. Vamos a ver ahora los subprincipios asociados a ese juego, a esa referencia. Una sería el aguantar y jugar de cara, saber que tenemos que atraer y acumular muchos jugadores en nuestra zona de inicio para luego jugar con ese jugador que el aguante y deje de cara a los jugadores de la segunda línea. Otro concepto asociado a eso sería llegar por delante de mi par. Esto equivale a que los jugadores que están haciendo esos pases cortos atrayendo, en cuanto haya ese juego directo, la idea es que ellos lleguen por delante del jugador que le está marcando, para el delantero, cuando la tenga y juegue de cara, pueda encontrar a esos jugadores y que no se encuentre al rival que está marcando a ese jugador, sino que vea cómo su compañero llega por delante de su par, puede dejársela de cara y a partir de ahí generar la siguiente acción. Otra idea sería el pase bombeado. ¿A qué me refiero con esto? Si queremos un pase a nuestro delantero para que deje de cara, va a ser muy difícil que lo haga si el balón viene muy arriba, porque al final lo que va a haber es una disputa aérea. En cambio, si el balón le bota antes y le llega, o incluso directamente le viene al pecho o del pecho para abajo, va a ser un balón muy complicado de disputar por la defensa contraria, porque si un balón me viene a mí al pecho, siendo delantero, el defensa no va a poder disputar conmigo, lo único que va a poder es molestarme o intentar hacerme falta. Entonces, a partir de ahí, si tengo un buen delantero de referencia en esto, voy a poder controlar con el pecho o incluso directamente dejar con el pecho, o si me viene al pie, pues dejar de cara con el pie, y va a ser mucho más complicado. La clave, que ese pase sea bombeado y caiga justo en el momento exacto para que no venga con mucha altura y el jugador
tenga que disputar por arriba, por aéreo. Luego la gestión del duelo con el defensor por parte de ese delantero. Hemos subido esta semana un vídeo de Lukaku hablando de esto. Al final, cómo ese delantero gestiona el duelo con ese defensor va a ser fundamental. Si está directamente contactando con él, si en el momento del vuelo del balón es cuando choca y ya le gana un metro para poder luego jugar, si está de lado, si está completamente de espaldas, al final cómo gestiona ese duelo con el defensor va a influir también qué tipo de defensor es más corpulento que yo, es menos corpulento, es más rápido, es más lento, etcétera. Entonces, cómo gestiona ese duelo el defensor va a ser otra cosa a tener en cuenta en nuestro entrenamiento y para ese jugador en concreto y para ese juego directo. Y luego, si en vez de buscar ese balón largo para dejar de cara buscamos la peinada, pues el balón tendrá que ir más arriba y luego lo que vemos ahí, ¿no? El correr a la peinada en el momento justo. Nuestro extremo tiene que saber que tiene que correr en el momento justo en el que el balón vaya a peinarse. Si corre antes se meterá en fuera de juego y si corre más tarde no va a llegar por delante de su marca a ese balón. Vamos a hablar ahora de el juego directo, pero en este caso al espacio tras atraer. Hemos atraído mucho al rival, con lo que nos ha presionado muy arriba, tienen la línea defensiva en el centro del campo y a partir de ahí, en vez de buscar un jugador de referencia y que juegue, porque no lo tenemos, porque tenemos otro tipo de delantero, vamos a buscar al espacio a un jugador que corra, a un jugador que sea muy veloz. Ahí vemos un ejemplo con Timo Werner. Podríamos ver dos tipos de este juego directo. Mandamos ese balón a un jugador de última línea, como podría ser ese Timo Werner, ese jugador referencia delantero, que va bien al espacio en vez de quedárselas de cara. Entonces buscaríamos movimientos para que ese jugador reciba, o un jugador de segunda línea. Estas acciones son muy complicadas de defender. Ahí hemos puesto a Paul Pogba. Bueno, podría ser un tipo de jugador con recorrido, con zancada, que de segunda línea haga ese desmarque de ruptura y pueda atacar ese espacio libre a la espalda de la defensa. En función del tipo de jugador que tengamos, pues haremos un tipo de juego directo o haremos otro tipo de juego directo. No tiene sentido hacer con Timo Werner un juego directo de quedármela y jugar de cara o de una peinada porque no lo va a dominar. A partir de ahí, sus principios para este tipo de juego directo al espacio. Movimiento mentira verdad, es decir, si el delantero lo que quiere ganar es el espacio de la línea defensiva, si yo vengo, me muestro, atraigo a mi defensor, me sigue, estoy ampliando el espacio que yo quiero atacar, que es el de la espalda de línea defensiva, y a partir de ahí me voy. Además, si me sigue seguramente va a romper su perfil y no va a estar perfilado de lado, lo que le va a dificultar luego correr hacia la espalda. Movimientos de arrastre, por ejemplo, si queremos que un jugador entre de segunda línea, que ese delantero venga en arrastre a marca y el de segunda línea aproveche ese espacio que se ha dejado. También su principio, buscar un buen lanzador con tiempo y espacio. En esos pases que estamos hablando de atraer al contrario, ver de qué forma vamos a encontrar con tiempo y espacio, tras haber atraído a esa presión alta del rival, a un jugador nuestro con tiempo y espacio y que tenga un buen golpeo en largo, ¿vale? Intentar aclarar el tiempo y espacio a ese jugador que tenemos de la línea defensiva o de la línea de medios con un buen tiempo y espacio, o incluso, ¿por qué no?, al portero, que será normalmente mucho más fácil, ¿vale? Y luego buscar un duelo ganador, es decir, si yo quiero atacar el espacio, vamos a intentar buscar un duelo donde mi jugador ofensivo sea mucho más rápido que el jugador defensivo, ¿no? De qué forma, en qué movimientos vamos a hacer para buscar ese duelo ganador y ser ampliamente ganadores en ese duelo, no intentar buscar el espacio contra un jugador veloz del otro equipo. Otra propuesta de juego directo que podemos tener es juego directo a la referencia con el equipo junto, es decir, ya no buscamos atraer y aclarar o bien un jugador que deje de cara o bien un jugador que vaya al espacio, sino lo que buscamos es el equipo sale y buscamos un juego directo con todo el equipo muy junto a una referencia que por lo menos haga que ese balón no se quede limpio en el despeje para el rival, sino que al menos se quede sucio y se quede por allí para gestionar esa segunda jugada con mucha gente nuestra alrededor, ¿vale? Podríamos hablar de que se la intente quedar el jugador o para peinarla y que esa segunda jugada pues se quede por ahí cerca y podamos disputarla. ¿Qué ventajas tendrá esto? Pues que si somos, por ejemplo, un equipo que no queremos arriesgar en esos primeros pases de atracción y queremos directamente jugarla el máximo tiempo posible en el campo contrario y no tenemos ese tipo de perfil de futbolista que pueda manejarse en ese juego combinativo para atraer, pero queremos jugar directo, podemos sacar al equipo. Y si bien es verdad que va a haber mucha acumulación de jugadores y ese balón no va a ser demasiado limpio en ese primer momento, si gestionamos esa segunda jugada, como vemos ahí que sería uno de los subprincipios, podemos, si lo hacemos bien,
una vez el balón haya caído en esa segunda jugada, intentar jugar en campo contrario y gestionar esa situación desde ahí. Esto lo hacía mucho, por ejemplo, el Getafe de Bordalás con David Soria, que tenía un golpero muy largo. Ellos no querían arriesgarse en la primera fase ofensiva, juntaban el equipo, salían, David Soria golpeaba arriba normalmente a Jaime Mata y a partir de ahí gestionaban esa situación de campo contrario para en pocos toques acabar esa jugada. Asegurar primer balón podría ser otro subprincipio de este tipo de juego directo. Cuando ese balón cae en la segunda jugada, seguramente va a ser un balón más o menos embarullado. Si lo conseguimos asegurar, vamos a poder tener un ataque en campo contrario más claro que si intentamos conducir ese primer balón o si intentamos profundizar directamente con ese primer balón con toda la gente que va a haber en esa jugada, en ese lado del campo. Lo que hemos hablado de meterse en campo contrario y luego también la presión tras pérdida, es decir, como hay tanta gente, en este juego directo muchas veces la segunda jugada va a caer al rival. ¿Qué pasa? Que si somos buenos y tenemos trabajada esa presión tras pérdida, vamos a poder también meternos en campo contrario, es decir, al final buscamos un balón que aunque les quede a ellos, nosotros podemos presionarles y buscar un robo peligroso en campo contrario que nos permita hacer un contraataque rápido con la portería cerca. Entonces no nos importa tanto que el rival se la lleve, porque luego tenemos trabajada esa presión tras pérdida para poder robar y poder hacer daño al rival. Así que bueno, yo creo que son interesantes este tipo de propuestas de juego directo. Vamos a ver un ejercicio ahora con, según los matices que vosotros le queráis dar, podáis entrenar un tipo de juego directo, o otro tipo de juego directo en función del equipo y de lo que queráis hacer, y sobre todo no desprestigiar el juego directo, ¿vale? Porque al final se habla mucho de juego combinativo, hablamos mucho de ese juego combinativo, pero al final el fútbol, como hemos dicho muchas veces, es un juego de estímulos y no de estilo. Si me están, por ejemplo, presionando al hombre, va a ser muy difícil que mi equipo haga un juego combinativo muy fluido, porque van a ser difíciles esas secuencias de pases. Cuando me están dejando uno contra uno arriba, en muchas situaciones lo que va a tener sentido es un juego directo, entrenado, ordenado y bien secuenciado. Entonces, bueno, no desprestigiar esto, es un tipo más de juego donde tenemos que saber aprovechar y tenemos que sacar todas las herramientas. Al final, el buen entrenador, bajo mi punto de vista, es el que sabe sacar el máximo partido a su equipo y el que domina todas las facetas y todas las fases del juego, y esta no es otra que otra fase del juego y otro tipo de juego que tenemos que manejar a nivel ofensivo. Así que nada, vamos a ver este ejercicio de entrenamiento y vamos a ver esas diferentes variantes para entrenar el juego directo. Bien, vamos a ver ese ejercicio para entrenar el juego directo. Primero vamos a hablar de un juego directo donde buscamos atraer para a partir de ahí jugar con el jugador referencia y dejar de cara, ese primer tipo de juego directo del que hemos hablado antes en la parte teórica. Entonces lo que vamos a ver, gestionamos esa zona intermedia que hemos delimitado con setas, donde solo puede entrar un jugador defensor, que sería ese medio centro, y donde nosotros en este caso utilizamos un 4-3-3, ubicamos a los dos interiores a los lados del medio centro para poder recibir ese juego directo. Aquí lo que yo os recomiendo es que pongáis vuestro sistema de juego, en este caso he puesto un 4-3-3, que pongáis también lo que os va a hacer el rival. En este caso no hemos metido un marcaje al hombre puro, estamos simulando que nos dejan un jugador más en el centro del campo y que queremos hacer este tipo de juego directo, pero vosotros plantear lo que os plantean los rivales y con vuestro sistema de juego, con vuestro modelo de juego en función de vuestros jugadores, ¿vale? Aquí solo os pongo un ejemplo. Lo que tenéis que quedaros es con la dinámica del ejercicio para poder aprovecharlo y luego aplicarlo con vuestro sistema, vuestro equipo y vuestro modelo de juego. A partir de aquí lo que buscamos es atraer con varios pases la presión del rival, buscar, si es posible, el mejor lanzador que tengamos nosotros. Obviamente va a depender del rival. Si el rival no quiere que un jugador nuestro lance y pone a un jugador cerca todo el rato, ese no va a poder ser seguramente el que pueda lanzar. Y a partir de ahí buscar a ese jugador, por ejemplo, vamos a imaginar que es el jugador número 9 el que juega bien de cara. Entonces buscar a ese jugador y a partir de ahí dejar de cara con alguno de los dos interiores en función de dónde vaya su mediocentro, ¿vale? Al final lo que buscamos es aclarar esa zona delante del delantero para que tenga mucho tiempo y espacio y que el balón incluso pueda botarle antes y pueda aguantar con el pecho, ¿vale? Ese pase bombeado para luego dejar de cara a uno de los dos interiores y a partir de ahí, sus principios que hemos hablado antes, según juegue, equipo sale, muy rápido, hacemos equipo corto y a partir de ahí gestionamos ataque en campo contrario, ¿vale? Los defensores también podrían venir y al final lo que nos está generando esa zona de aclarado es facilitar ese juego directo donde ya lo podríamos luego hacer en partido condicionado, ¿vale? Pero en ese primer momento estaríamos facilitando ese juego directo
para nuestros equipos. Muchas veces hay equipos que entrenáis, y lo sé en fútbol base porque yo también lo he vivido en medio campo. Entonces, si esto lo hacemos, por ejemplo, en un campo de fútbol 7, también nos podría salir porque estamos haciendo un aclarado muy grande, ¿vale? Si estamos en campo entero, la zona va a tener que ser más hacia atrás porque aquí vemos que no es real que un jugador reciba en el área contraria, a no ser que tengamos un portero con un golpeo muy largo y aprovechando que no es fuera de juego, busquemos a ese jugador. Pero si utilizamos un campo de fútbol 7, pues sería una herramienta interesante para que el equipo coja esa idea, ¿vale? A partir de ahí ese sería el tipo de juego directo de buscar una referencia, ¿ok? Y jugar de cara. Si por ejemplo buscamos una referencia y jugar a la peinada, obligaríamos a que todo el equipo esté por delante de la línea de conos. Lo que va a generar ahora es un espacio a la espalda en vez de un espacio delante, en función del tipo de juego directo que queramos, con lo que lo mismo, queremos un juego directo al 9 para que los extremos vayan a la peinada y se aprovechen de esa prolongación. Lo mismo, si ahora queremos un tipo de juego directo donde busquemos el espacio, igual, delante de la línea de setas, y lo que estamos generando es un espacio a la espalda. Los defensores no pueden entrar detrás de esa línea de setas hasta que el balón llegue o hasta que el jugador golpee. Entonces lo que promovemos es lo que hemos hablado. Si tengo un jugador de segunda línea, como hemos hablado antes, como Paul Pogba, un movimiento de arrastre para que haya un jugador de segunda línea que sea el que llegue en ese desmarque de ruptura y busquemos ese juego directo al espacio, o que sea el mismo jugador de última línea el que con un movimiento mentira-verdad ataque ese espacio y busquemos ese juego directo al espacio, ¿vale? Al final lo que tenemos que conseguir con nuestras normas en la tarea es generar espacio donde nosotros lo queremos en el partido. Entonces lo estamos facilitando con esa franja donde todavía no se pueden meter los jugadores, en este caso a la espalda de la línea defensiva y en el otro caso delante de la línea defensiva, en función del tipo de juego directo que queremos. Estamos facilitando esa acción que queremos que aparezca y luego a partir de ahí ponerlo en partido condicionado sin ninguna franja y vemos en situación real si eso sale o no sale. El último tipo de juego directo que hemos hablado, acumular gente y a partir de ahí gestionar la segunda jugada. Pues ahora podríamos meter a todos los jugadores en esa franja, acumularles, como estamos viendo en la imagen, acumularles y a partir de ahí gestionar el golpeo con el 9, gestionar bien esa segunda jugada para intentar cogerla a nosotros, asegurar ese pase y a partir de ahí hacer un ataque en campo contrario organizado, ¿vale? En función de cuánto llegue el portero podríamos meterla en esa franja o incluso meter en la franja siguiente todo el equipo si tengo un portero que llega muy lejos y gestionar esa fase desde esa franja con todo el equipo metido. Bueno, hemos visto cómo a partir de la misma tarea y de la misma colocación de las setas en esa tarea podemos entrenar los diferentes tipos de juego directo. Luego podríamos incluso hablar de que podemos dejar libertad en, oye, podéis jugar directo o no, lo que queráis. Si queréis, hemos visto en esa primera fase, en esa franja, había un 2 contra 1 con los interiores. Si conseguís llegar combinativo a uno de esos interiores y girar, también podría ser opción. Podemos entrenar desde un inicio obligando a jugar directo y desde el resto del ejercicio, cuando ya eso lo hagamos cogido, donde el jugador decida, oye, esta es su presión del rival, a partir de ahí alternar el juego combinativo cuando se pueda y el juego directo cuando no se pueda o cuando queramos alternar, ¿vale? Yo creo que sería una variante y una evolución interesante. Hemos visto cómo se puede entrenar ese juego directo, a partir de ahí meter la variante que vosotros queráis en función de cómo juguéis vosotros y en cómo os defienda el rival. Si por ejemplo nos presiona al hombre, pues en vez de 2 contra 1 en esa zona central, habría 1 contra 1 y intentaríamos lo que hemos hablado antes, atraer buscando hacia mi portería esos apoyos y luego aparecer delante de mi par para buscar ese duelo 1 contra 1 que tenemos arriba, en este caso con el delantero, y si tenemos un extremo, por ejemplo, que recibe bien el juego directo, pues con un extremo, ¿vale? En función, repito, de los jugadores que tengáis. Siempre digo, en función de los quiénes aparecen los cómo. Aquí simplemente pues os vamos a dar unas herramientas para que vosotros, en función de lo que tengáis, podáis aplicar en vuestro equipo. Hemos llegado ya al final de esta clase del juego directo, espero que os haya gustado, es un tema que no hemos tratado demasiado. Si os ha gustado, ponerlo en los comentarios y bueno, ampliaremos un poco este tema, buscaremos algún ejercicio más de este tema y también, ¿por qué no?, podríamos generar un buen debate hablando de qué equipos en la actualidad utilizan muy bien este tipo de juego directo, así que si ponéis comentarios sobre diferentes tipos de juego directo, vamos a generar un buen debate y desde aquí, desde AKF, os leemos muy atentamente. Muchas gracias por vuestra atención.